Bienvenidos a JM Misterios, yo soy su anfitrión JM y el día de hoy les tenemos un especial de Noche de Brujas. El programa va a estar bien padre, bien interesante, porque los principales colaboradores de aquí del podcast nos van a estar narrando una historia de terror o una leyenda. Entonces, abróchense los cinturones, pónganse cómodos, apaguen las luces, comenzamos. Y para abrir este programa quiero contarles una historia que me pasó a mí hace no mucho tiempo, fueron como 5 años más o menos. Y no sé explicar qué fue lo que pasó hasta el día de hoy. La verdad es que me espantó muchísimo y quiero saber ustedes qué opinan. Miren, yo venía de regreso a casa de mis papás. En la noche venía manejando en mi coche. Y antes de llegar a la casa de mis padres, más o menos como a 5 minutos, ya casi llegando a la casa de mis padres, hay un cuerpo de agua, es una laguna. Y al lado de la laguna, la carretera es muy oscura porque hay árboles muy altos a ambos lados de la carretera. Entonces, el alumbrado público es muy vago, muy pobre en esa zona. Y en aquel entonces era una zona todavía sin casas. Entonces era la última parte, digamos, solitaria del camino antes de llegar al pueblo en donde vivíamos ahí con mis papás. Pues cuando paso por esa arbolada al lado de la laguna, se me ocurre voltear al espejo retrovisor y lo que vi no tenía ningún sentido, pero me heló la sangre. Había una persona sentada justo a la mitad del asiento trasero de mi coche. Obviamente yo venía solo. Sin embargo, vi lo que vi y estoy seguro de lo que vi. Había una persona sentada en la parte de atrás de mi coche. Simple y sencillamente se veía como una sombra, pero una sombra con volumen. No sé cómo explicarlo, pero es como si alguien viniera sentado ahí atrás y simple y sencillamente no se le ven las facciones porque no había suficiente luz. Entonces volteo, lo veo, parpadeo varias veces porque no lo podía creer y entonces entiendo que era cierto. De hecho se movía un poco aquella persona o lo que fuera. Entonces me espanté muchísimo, se me erizaron los pelos de la nuca. De verdad que me sentí muy espantado, muy agobiado por la experiencia y no quise volver a voltear atrás. No quise volver a voltear. Ya faltaban unos minutos, como dije al inicio de mi historia, para llegar a casa de mis padres. Y entonces, pues decidí simple y sencillamente ya no mirar. Seguí avanzando, se me olvidó comentar que era aproximadamente la 1 de la madrugada cuando me pasó esto. Salgo de la zona de la laguna, entro al pueblo y llego a la calle donde estaba la casa de mis padres. Detengo el coche. Me salgo del vehículo y abro la puerta, el zaguán de la casa de mis papás. Y me acuerdo que cuando abrí la puerta del zaguán todavía me daba mucho miedo voltear a mi coche. No quería ni siquiera voltear a ver a mi coche porque yo sabía que alguien había estado ahí arriba del coche. ¿Cómo se subió? No lo sé. Pero sí sé en el momento en el que se subió, que fue cuando pasé al lado de la laguna, sobre esa carretera precisamente llena de árboles. Me armé de fuerzas y me obligué a mirar. De cualquier forma tenía que meter el coche a la casa y guardarme a dormir, ya era muy tarde. Entonces volteo a ver el coche y el asiento de atrás totalmente vacío. Así que pensé que había imaginado todo esto que me pasó. Sin embargo, le cuento a mi madre y ella me dice: ¿sabes qué, hijo? Que en donde yo trabajo hay una persona que tiene un hijo igual que yo. Y ese hijo le contó en alguna ocasión que cuando iba pasando por el mismo lugar en donde a ti te sucedió, se le subió una persona a su coche. Igual él venía solo y venía manejando igual a altas horas de la noche. Pero a él le fue peor porque a él se le subió en el asiento del copiloto.
venía al lado de él. Entonces él se siente sumamente aterrado. Le llama a su mamá por teléfono y le dice: mamá, ayúdame por favor, viene alguien sentado aquí al lado de mí, estoy totalmente aterrado. ¿Qué hago? Hijo, reza inmediatamente. Mamá, no me acuerdo de ningún rezo, ayúdame por favor. Entonces la señora le empieza a decir: ok, repite lo mismo que yo, ¿no? Y empieza a rezar la señora y él empieza a repetir, y aquella entidad se desaparece, se desvanece. Pero fue tan impactante para esta persona, que por cierto es mi tocayo, fue tan impactante que de hecho deja de vivir en el pueblo. Muy poquito tiempo después se va de allí y ya no vuelve a vivir en ese pueblo. Sé que esta historia le ha pasado a muchas personas, la famosa historia de se me subió el pasajero en la noche. Sé que pasa en varios lugares, sobre todo en sitios en donde falleció alguna persona. Lo que se recomienda hacer en esos casos, si es que a ustedes les ha pasado o en algún momento les llega a pasar, que espero que no, es ir al lugar y dedicar un rezo en nombre de ese espíritu que está allí. En la mayoría de los casos se llega a solucionar. En alguna oportunidad les comentaré otra historia que también me sucedió, en donde una serie de niños me espantaron en un lugar en donde se sufrió un accidente, en donde al parecer una familia perdió la vida, pero eso se los contaré en otro capítulo. Vamos a ver las siguientes historias y las leyendas que nos tienen los colaboradores de JM Misterios. Adelante. Hola amigos de JM Misterios, el día de hoy les voy a contar acerca de la leyenda de La Llorona. Hoy les contaré una de las leyendas más escalofriantes de la cultura latinoamericana, la historia de La Llorona. La historia comienza en un pequeño pueblo a orillas de un río donde vivía una hermosa mujer llamada María. Era conocida por su belleza y su cabello negro como la noche. María estaba casada con un hombre apuesto y tenía 2 hijos. Sin embargo, su esposo comenzó a prestar menos atención a su familia, seducido por el amor de otra mujer. Un día María descubrió la traición de su esposo. Desesperada y llena de ira, enloqueció. Tomó a sus 2 hijos y los arrojó al río. Pero cuando se dio cuenta de lo que había hecho, buscó frenéticamente a sus hijos. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Habían desaparecido en las aguas del río. María pasó el resto de sus días buscando a sus hijos, llorando desconsoladamente. Se volvió una figura aterradora para quienes la veían. La gente la llamó La Llorona, debido a sus lamentos eternos. La leyenda de La Llorona ha perdurado a lo largo de los años. Se dice que en las noches de luna llena, La Llorona todavía se aparece cerca de ríos y cuerpos de agua, buscando a sus hijos y asustando a quienes la ven. La historia de La Llorona nos recuerda la tragedia de una madre que perdió a sus hijos y la importancia de la empatía, la fidelidad y la familia en nuestras vidas. Y aunque su lamento es aterrador, también nos recuerda la importancia de recordar a aquellos que han sufrido. Así concluye la escalofriante leyenda de La Llorona, una historia que ha perdurado por generaciones y que continúa asustando a quienes la escuchan. Por mi parte les contaré una experiencia que tuve a los 14 años, estando en mi habitación, donde dormía con mi hermano. Escuchamos el lamento de La Llorona. Pensamos que es el lamento de La Llorona porque todas las características de ese día concuerdan con las apariciones o los días en que hace su aparición La Llorona, o los días en los que se escucha su lamento. Nosotros estábamos dormidos en la habitación y nos despertó una especie de lamento, lo que al principio creímos un aullido de algún animal. Sin embargo, al prestar más atención, nos dimos cuenta que eso no podía venir de un animal, porque era un lamento que se escuchaba profundo y te erizaba la piel. Y además se sentía en el alma ese lamento. Era un lamento muy fuerte y era evidente que la persona o el ente que lo hacía estaba sufriendo muchísimo.
Esa noche había llovido y nosotros nunca escuchamos el típico "ay, mis hijos". Nosotros lo único que escuchamos fue un lamento largo, prolongado, muy sentido, y lo escuchamos más de 2 veces. Cuando escuchamos que era muy fuerte, nos tapamos con las cobijas y no quisimos seguir escuchando. Después de esa experiencia, más o menos 2 o 3 años después, mi mamá me refirió una experiencia muy parecida. Ella estaba con una hermana menor y también había sido una noche lluviosa. Entonces, ellas empezaron a escuchar también un lamento muy fuerte, muy sentido, muy profundo. Y pues ellas refieren que se les erizó la piel también y que les dieron ganas de llorar de solo escuchar ese lamento. Por aquí les vamos a dejar un video de un lamento que parece similar a lo que escuchamos. Pues bueno, eso sería todo. Muchas gracias por ver este video y que tengan feliz Día de Muertos. Esta siguiente historia les va a gustar un montón. Me la mandó mi mejor amiga y la historia le ocurre a su hermana, a la hermana de mi mejor amiga. Ella se llama Viri y nos manda esta historia. Lo mejor de la historia es que viene acompañada de evidencia y es un video bastante bueno y muy interesante. Yo creo que les va a gustar mucho. Pues bueno, esta es la historia que me manda Viri. Ojalá que la disfruten. Aquí viene. Ella me manda esta historia y dice: la historia le pasó a mi hermana. Ella, desde que éramos pequeñas, tenía el don, por así decirlo, es decir, ver fantasmas, etc. Y bueno, cuando se fue de la casa para hacer su vida, siempre nos marcábamos y nos contábamos nuestro día a día. Pues bien, en una ocasión me contó lo siguiente. Me dijo que había una fiesta con sus vecinos y que estaban echando cohetes, como decimos aquí en México, pero básicamente estaban quemando pirotecnia para aquellos que nos ven de otros países. Tenían música de banda muy estridente y entonces, por todo ese alboroto y especialmente por la pirotecnia, un perrito de la calle muy espantado entró en su casa de ella, de la hermana de mi amiga. Entonces ella decide grabar al perrito para hacer conciencia y para demostrar que los animales pues son muy sensibles a la pirotecnia, entonces que se espantan muchísimo, ¿no? Entonces ella decide grabar al perrito y sucede lo siguiente. Dice: total, le dio asilo al perrito hasta el día siguiente y le mostró el video a su hijo, el cual tenía en ese entonces unos 9 años, y dijo: mamá, ¿qué es eso? Y mi hermana le dijo: pues un perrito asustado. Y le dijo: no, el perrito no, lo negro de las escaleras. Entonces, en ese momento, la hermana de mi amiga revisa el video y se da cuenta de que aparece algo sorprendente en el video. Básicamente es una sombra, como una nube negra que baja de las escaleras en el video. El perrito está acostado en el primer escalón y el perrito sí parece percibir lo que bajó y lo ve y se le queda viendo. Y la hermana de Viri no vio nada ni escuchó nada en ese momento. Hasta que revisaron el video se dio cuenta. Esta historia es bastante común en el sentido de que he visto mucha evidencia en internet parecida a esto. Pero aquí les dejo el video para que ustedes lo vean y díganme por favor para ustedes qué es. Vamos a ver el video.
¿Qué les pareció? Bastante bueno, ¿no? Pues vamos a la siguiente historia. Esta nos la envía mi queridísimo amigo Cristian. A Cristian ya lo conocen, ha estado aquí en el canal varias veces. Tuvimos un capítulo muy bueno de el lado oscuro de la inteligencia artificial y también estuvimos viendo varios temas como por ejemplo los libros prohibidos y los más poderosos de la historia. Entonces creo que a Cristian ya lo recuerdan. Y bueno, no tuvo oportunidad de grabar su video para estar aquí con nosotros o venir directamente a la entrevista, pero me mandó su historia y está bastante buena, entonces se las voy a leer. Dice: hace mucho tiempo existía un pequeño pueblo que vivía de la agricultura y dependía en gran medida de sus cosechas para sobrevivir. Era un pueblo próspero y con mucho futuro. Sin embargo, a medida que pasaban los años, los lugareños comenzaron a notar que sus campos de maíz estaban siendo saqueados por pájaros hambrientos. Cada año se volvían más astutos y voraces, haciendo que las cosechas poco a poco fueran disminuyendo. Desesperados, los aldeanos se reunieron en una noche oscura bajo un cielo lleno de nubes tormentosas para encontrar una solución al problema de las aves. Fue entonces cuando un anciano del pueblo que solía contar historias a los niños sugirió la idea de construir un espantapájaros mágico. Según su historia, años atrás, una misteriosa mujer había visitado el pueblo y les había dejado a los pobladores un hechizo secreto que podría usarse para crear un espantapájaros realmente aterrador. Los aldeanos se pusieron manos a la obra y comenzaron un ritual macabro. Se reunieron alrededor de una gran hoguera en el centro del campo de maíz, mientras el viento frío soplaba con fuerza. Con miradas temerosas, recitaron el hechizo ancestral, que resonó en la noche como un canto sombrío. En el ritual, un líquido rojizo se derramó en una calabaza tallada que serviría como cabeza del espantapájaros. Colocaron algunos símbolos extraños en un círculo y en medio de este el espantapájaros como una ofrenda a las fuerzas oscuras de la noche y del bosque. La figura del espantapájaros comenzó a cobrar vida lentamente, sus brazos retorciéndose se movieron y su cabeza tallada adquirió una expresión aún más aterradora. Los aldeanos observaron con asombro y terror mientras el espantapájaros cobraba vida, sus ojos vacíos centellando con una luz diabólica. Los aldeanos, al ver esto, se fueron de inmediato a sus casas. Así lo exigía el ritual. La primera noche después de la creación del espantapájaros, una tormenta oscura se cernió sobre el pueblo. Los aullidos de lobos en la distancia se mezclaron con las risas macabras y susurros inquietantes que parecían emanar del espantapájaros. A medida que avanzaba la noche, la figura se movía de manera inquietante, su cabeza se giraba hacia las casas de los aldeanos y sus brazos se retorcían en el viento. Cuando amaneció, los aldeanos se aventuraron nuevamente en el campo de maíz, quedaron atónitos al encontrar al espantapájaros en el mismo lugar. Pero los pájaros habían desaparecido por completo. No quedaba ni uno solo en el campo. Parecía que el espantapájaros había cumplido con su cometido. Agradecidos, los aldeanos continuaron usando el espantapájaros durante muchas temporadas de cosecha y sus campos de maíz prosperaron. Sin embargo, nadie se atrevió a acercarse al espantapájaros después de la puesta del sol, y todos sabían que había algo siniestro en su interior. Con el tiempo, la historia del espantapájaros maldito se convirtió en una leyenda en el pueblo. Los aldeanos vivieron en paz y abundancia, pero siempre recordaron la noche en que enfrentaron el miedo encarnado en su campo de maíz. Cuenta la leyenda que todas las noches de luna llena, los aldeanos se encierran en sus casas y se deja un animal de granja suelto para alimentar al espantapájaros. ¡Ja! Y si no lo hacen, al día siguiente algún habitante del pueblo desaparece y nadie lo vuelve a ver. ¿Qué les pareció esta historia, amigos? Bastante inquietante, muy ad hoc para la época y muy buena.
Muy buena. Cristian, te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias por haber enviado tu historia. Vamos a pasar a la siguiente narración. A ver qué les parece. Esta siguiente narración nos la enviaron desde Estados Unidos. Uno de nuestros suscriptores se llama Robert. Y me gustó bastante, entonces yo creo que voy a investigar sobre el tema. No conocía esta historia y está bastante buena. A ver qué les parece. Dice: hace muchos años, en el pequeño pueblo de Blackwood, escondido en medio de un denso bosque, se encuentra una casa que ha estado abandonada desde hace décadas. Los lugareños aseguran que es un lugar maldito, donde terribles tragedias ocurrieron en el pasado. La casa, conocida como la Mansión Bellamy, es un edificio imponente con una arquitectura gótica que se alza sobre el pueblo. La mayoría de las ventanas están rotas y el jardín está cubierto de maleza. La leyenda de la casa atrae a curiosos cada Halloween, y en esta noche oscura, un grupo de valientes amigos decidió explorarla. Llevaban linternas y cámaras para documentar su aventura. Dentro de la casa, comenzaron a experimentar fenómenos inexplicables. Puertas que se cerraban solas, escalofríos repentinos y susurros en los pasillos. Finalmente, en una de las habitaciones, una figura espectral se materializó ante ellos. Era un espectro blanco y etéreo, que los miraba con ojos vacíos. Los amigos huyeron de la casa dejando atrás sus cámaras y linternas. Desde entonces, ninguno de ellos ha vuelto a ser el mismo. Algunos aseguran que han sido perseguidos por la entidad desde aquella noche. La Mansión Bellamy en Blackwood se mantiene como un recordatorio de que en Halloween, cuando los velos entre el mundo de los vivos y los muertos se vuelven más delgados, debemos tener cuidado con lo que nos atrevemos a enfrentar. En ocasiones, lo paranormal puede ser más real de lo que imaginamos. Yo quiero agradecerle a Robert por esta gran historia y a todos ustedes, amigos, por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por estar al pendiente de cada uno de nuestros videos. Que tengan una magnífica noche de brujas. Esto ha sido JM Misterios. Yo soy su anfitrión JM y nos vemos en siguientes transmisiones. Hasta pronto.